Y mejor traduces porque en inglés mío. Vale, Maharaj. Ok, mis hermanos espirituales me han pedido hoy que dé unas palabras en este grupo tan importante. My brothers has requested me to please give some words in this very important group. La unión es muy importante y el trabajo de los Vaishnavas es fundamental en este momento para los tiempos que este planeta y que este Kali Yuga nos están presentando. The union is very important, and the Vaishnava's work is very most important nowadays in the situation that the world is going on. El espíritu de Nityananda tiene que florecer en el corazón de todos los Vaishnavas para que podamos trabajar juntos y dar alivio a este planeta. The spirit of Lord Nityananda must grow in the heart of every devotee. So, like Vaishnavas, we can help really out this world. A mí me resulta muy afortunada esta posición en Berlín porque tengo la fortuna de ser visitado por Vaishnavas hermosos, Vaishnavinas hermosas que de todo el mundo nos visitan. I feel very fortunate to be in the Berlin Yatra because I have had the fortune that many Vaishnavas and Vaishnavis from all around the world are coming here. Para mí no hay ninguna diferencia, al contrario, cada persona que canta el Mahamantra, cada devoto que canta el Mahamantra, cada Mataji que canta el Mahamantra y que nos presenta a su maestro espiritual, es siempre para mí una novedad y es una forma de expandir también nuestro servicio. I actually don't see any difference between the missions, and when any devotee is chanting the holy name and come and show up their Gurudev, then I feel very pleased and very happy, and it's always good news for me. El Radha Govinda Temple en Berlín se está convirtiendo día a día en el hogar de todos los Vaishnavas. Incluso tenemos la visita de devotos y trabajamos también con devotos de ISKCON. Actually, the Radha Govinda Temple in Berlin has become the house of all the devotees, and actually they can come and stay and do seva, and also we have had this getting close with ISKCON. Sí, quizás por el carácter mismo de Berlín, que es un lugar, es una ciudad multicultural, quizás facilita esto, pero también es el amor, la instrucción de nuestro maestro espiritual, que en los 35 años de relación que llevo con él, siempre nos enseñó a respetar, a querer a todos los Vaishnavas y Vaishnavas del mundo, sin ningún tipo de distinción y sin ningún tipo de sectarismo. Actually, also could be because Berlin is a very multicultural city, but actually, most than that is the spirit of love. I have learned in the 35 years of meeting my Guru Maharaj, who always taught us to continue to love everyone and accept everyone and don't be sectarian. La verdad no sé muy bien cómo aportar a este grupo, pero
sí deseo invitarlos a todos a nuestro templo, a visitarnos, a servir juntos. Y bueno, creo que eso es parte de la misión o de los objetivos, digamos, de esta unión de Vaishnavas. So I'm not very sure how I can serve and be part of the World Vaishnava Association, but I would like to invite all of you to come and visit us and serve, and then we can serve all together. And in this way, I think in this lovely union that is one of the objectives of World Vaishnava Association, I can also serve to you. Bien, justo el día de hoy no dispongo de mucho tiempo, pero quizás permítanme contar una anécdota. Right now, I don't have a lot of time, but I will request you to allow me to tell a short story of my life. Yo conocí a los devotos de Krishna por una revista, Atma-tattva, que son los devotos que yo en ese momento no sabía, de ISKCON o otras sampradayas, pero me la dio un devoto hermoso, antes de mi primer viaje a Alemania, en el año 85. The first contact I had with the devotees was because I read a magazine called Atma Tattva, and I didn't know about the differences between the missions. I just read the magazine that was in the age of 85 before I came by first time to Germany. Esa revista me acompañó en todo el viaje para Alemania y fue para mí una cosa maravillosa. Enterarme de tanta información trascendental. That magazine was with me in my whole trip, and for me was something amazing because I got a lot of information that I never heard before. So was with me in all this trip in Germany. Cuando volví a Buenos Aires, lo primero que hice fue, antes de regresar a mi provincia, que es Mendoza, fui al templo de ISKCON y compré el Bhagavad tal como es. At that time, when I came back to Buenos Aires in Argentina, then before going back to my village in Mendoza, then I went to the temple and got the Bhagavad Gita as it is. Y yo comencé a leer el Bhagavad Gita en ese momento sin ningún tipo de guía, solamente para Paramatma, ¿no? And at the time I started to read the Bhagavad Gita without any guide, just by Paramatma. Y yo hablaba a mis amigos, wow, esta filosofía, qué linda, qué hermosa, Srila Prabhupada, cómo puede escribir bonito. Estaba realmente fascinado con la instrucción y la comunicaba a mis amigos. I was really amazed, and I was telling to my friends at the time, wow, the information that is coming here is incredible, and how this Srila Prabhupada is writing so beautifully. This philosophy is amazing. Y unos 4 meses después, cuando llegamos, en ese momento yo ya estaba casado, unos 4 meses cuando llegamos a casa por la noche, un amigo había dejado por debajo de la puerta una nota. And after some months later, one day, at that time I was married, so I was coming to my house, and one friend was letting one note under the door. Y en esa nota decía, Julio, los Hare Krishnas han llegado a Mendoza. Y había una dirección en una finca para un programa de domingo. And in the note was saying,
Julio, the Hare Krishna people has come to Mendoza, and there in the note was an address, an invitation for the Sunday feast in a farm. Yo muy contento, muy contento. Y ese primer domingo fui solo. El lugar era complicado para llegar porque estaba muy en el campo. And the first time I went alone myself, and was very difficult to get there because was very far in the rural area. Habían 5 devotos en aquella finca y ese domingo fui el único invitado que llegó al programa. There were just 5 devotees in the farm, and I was the only one visitor there. Comí tanto prasad, I ate so much prasada. todo me parecía celestial. Everything tasted like from the heaven. Los devotos, yo los veía tan hermosos, haciendo actividades tan fuera de lo común, de que uno está acostumbrado. Había un devoto hilando guirnaldas, habían otros devotos haciendo, cocinando y otros limpiando el templo. Eran 5 devotos. I was amazed to see the devotees doing things that we don't usually see the people doing, like making garlands and cooking and cleaning the temple in different ways. They were just 5 devotees, but I was amazed. Desde ese domingo ya comencé a ir con la familia y desde entonces estoy unido a mi maestro espiritual. And from that time, I started to go to the temple with my family, and since that day, I have been always connected with my Gurudev. Bueno, un tiempo después conocí a Gurudeva y tomé la iniciación de él. After some time, I met my Gurudev and I took initiation. Al punto donde quiero llegar. To the point I want to point is. En ese momento, el fuerte de la misión Brinda en Chile. En Argentina, el único punto donde había devotos en ese momento de la misión Brinda era Mendoza. Actually, the place where was a lot of preaching was in Argentina, but in Chile, the Brinda mission was only in Mendoza. Bueno, ya una vez iniciado mis primeras vacaciones, decidí ir a visitar a Chile, a los devotos, para tomar más asociación. So when I was on vacations, I decided to go to Chile to have more association with the devotees. Cuando llegué a la plaza, yo con mi mochila, llego a la plaza de Armas y había que pasar la plaza de Armas para llegar a nuestro centro en Santiago. So when I reached there, the Platz, I had to go over it to reach the temple. Y había un grupo de Harinam, con una mesa con libros, cantando Harinam. Entonces me uní al Harinam. And there in the park, the devotees had a table distributing books and making Harinam. So I joined them. Cuando terminamos de cantar, uno de los devotos se aproximó y me dijo, Prabhu, Hare Krishna, ¿de dónde vienes? ¿De Argentina? So when we finished to chanting, one of the devotees approached me and told me, Hare Krishna Prabhu, how are you? Where are you coming from? And I said, from Argentina. ¿Quién es tu guru? And he asked, who is your Gurudev? Y yo le dije, Paramadvaiti Swami. And I said, Paramadvaiti Swami. En ese momento la cara de ese devoto cambió. Y me pegó muy fuerte y me tiró al piso. And at that time, when I told him that, this devotee's face changed and he hit me and threw me to the floor.
Yo estaba en pánico porque me empezaron a tratar como un demonio. Salí corriendo. And I was very scared because they started to treat me as a demon, and I was just running. Bueno, busqué otro camino para llegar a la dirección que tenía donde vivían los devotos. Then I had to find another way to reach the address I had from the devotee's place. Pero ustedes pueden imaginar mi confusión. But you can imagine my confusion. Cuando llegué a la dirección donde correspondía, When I finally reached the address I got, me encontré con Gurudeva Tulananda, I met there Atulananda Maharaj. en ese momento era Prabhu Tulananda, todavía no era Guru. At that time, he was not an acharya, he was just a devotee. Y cuando le conté lo que había sucedido, se comenzó a reír. And when I told him what happened, he started to laugh. Y yo no entendía. Entonces fuimos juntos al templo, porque era bastante lejos el templo del restaurante donde yo había llegado. Then from there, we started to walk to the temple because I was reached to a devotee's restaurant. Y allí, todos los días que estuve, nos dedicamos a leer el libro Sri Guru y su gracia, de Sripad Maharaj. And there we both started to read the whole day the book of Sri Guru and His Grace from Srila Bhakti Siddhartha Goswami Maharaj. ¿Por qué cuento esta anécdota? Porque what I'm telling you this story. Como miembro de la familia Brinda y como discípulo de nuestro querido Paramadvaiti Maharaj, ¿puede repetirme, Maharaj, perdón? ¿Por qué cuento esta anécdota? Porque como miembro de Brinda y como miembro y como discípulo de Paramadvaiti Maharaj, what I'm telling you this story because as part of Brinda mission and as disciple of Paramadvaiti Maharaj, nunca fue fácil para nosotros salir adelante en el servicio devocional. Was never easy for us to go ahead in the devotional service. En ese momento ISKCON no nos vendía libros. At that time ISKCON was not selling us books, so it was very hard for us to distribute. A producir nuestras propias revistas y venderlas. So we had to produce our own magazines and distribute them. Pero nuestro maestro espiritual siempre nos educó en el amor, la misericordia y el respeto, por sobre todo a todos los devotos. But our Gurudev always taught us to go ahead with the love, the respect, and the reverent obeisances to all the devotees, and the compassion. Hemos caminado juntos por diferentes tipos de circunstancias, buenas y malas. We have walked all together from different kind of circumstances, sometimes good, sometimes bad. Pero siempre Él ha infundido en nuestros corazones, como lo recalco, el respeto a todos los Vaishnavas. But he has always making the point that we must always respect all the Vaishnavas. Hoy la misión Brinda cuenta con centros en muchos países. Nowadays, the Brinda mission have temples all around the world. Y también tenemos la misericordia de tener templos en la India. And we also have the blessings to have temples in India. Y la familia Brinda fue poco a poco haciéndose un lugar en el universo Vaishnava. And step by step, the Brinda family have been able to have a space on the Vaishnava world.
En base a este ejemplo y en base a estos resultados, es que yo siento mucha inspiración para seguir sirviendo a mi maestra espiritual. By looking this process and the results we have got, I feel very inspired to continue serving my spiritual master. Por eso yo voy a estar eternamente agradecido con todo lo que él ha dado para que mi vida sea realmente una vida hermosa. No solo la mía, sino también la de mis hijos, que son todos discípulos de él. So that's why I'm feeling very grateful and very inspired to continue doing seva, because everything he have done and taught us has making my life, and not just my life, but also my children's life better. Si nosotros nos aferramos fuertes a los pies del loto de Nityananda, nosotros vamos a poder superar todos los problemas que se presentan en la vida. If we fully surrender to the lotus feet of Lord Nityananda Prabhu, then we can be successful in all the troubles and issues we can have in our lives. Maya tiene dos cualidades. Maya Devi has two qualities. Tiene muchas, pero hay dos que son... Well, actually, she has many, but two of them are very particular. Maya es sutil y Maya es paciente. Maya is patient and Maya is not material, not physical. Y por eso nosotros tenemos que estar siempre muy, muy, muy atentos. Y That's why we must... ¿Perdón? Y cuidarnos entre nosotros. That's why we must be very warning and take care of each other. Un Vaishnava es un alma que ha tomado conciencia de sí. A Vaishnava is someone that has take conscience of itself. Y su relación con la suprema personalidad de Dios. And his relation with the Supreme Personality of Godhead. Por eso no hay diferencias entre los Vaishnavas, o no debería haber diferencia entre los Vaishnavas. That's why there is no differences between the Vaishnavas, or shouldn't be differences between the Vaishnavas. Bueno, yo trabajo con esta conciencia. Then I work with this conscience. Y nuevamente los invito a todos a visitar nuestro ashram en Berlín. And again, I invite you, all of you, to visit us in our ashram in Berlin. Y les deseo éxito en todo lo que están haciendo. And I wish you success in everything that you're doing. Porque es algo muy importante para nuestro planeta. Because it's very important for our world. Amor, amor, amor es lo que necesita este planeta. Love, love, love. That is what our world needs. Y la fuente del amor es Sri Krishna, Radha Krishna. And the source of that love is Shri Radha Krishna. Hare Krishna, Pancha Kalpa, Tarupesha, Krishna, Patitanam, Pavanam,